En capítulos anteriores ya se examinaron lo que podría decirse las ideas más clásicas, pero ahora vamos al siglo XIX en Europa. La fuerza que ha transformado al mundo de lo que era en el siglo XVII a lo que es hoy, a fines del siglo XX, es la ciencia. Las dos corrientes más importantes en el siglo XIX fueron el empirismo y el positivismo. Uno de los principales exponentes del empirismo fue John Herschel, hijo del famoso astrónomo Sir William Herschel, quien descubrió el planeta de Urano. John Herschel se graduó con honores de la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña, en la carrera de matemáticas. Él estuvo interesado por distintas áreas, como la mineralogía, la óptica y la química, pero su campo principal fue la astronomía. Hizo muchas aportaciones a la astronomía, como la cartografía completa de los hemisferios celestes. Fue uno de los pioneros en la fotografía. En 1839 inventó el papel fotográfico. Enfocándonos más en su desarrollo empirista, Herschel fue el primero en señalar que para cada nuevo hecho científico hay dos aspectos totalmente distintos. Por un lado, el descubrimiento y por otro, la verificación. El proceso científico tiene dos caras distintas, como las monedas. Una es la cara del descubrimiento y otra la cara de la validación. El contexto de descubrimiento que Herschel utilizaba es baconiano, pero solo en parte. Como baconiano, hacemos referencia al tipo de método científico de interpretación de naturaleza que propuso Francis Bacon, el cual está basado en ideas de Aristóteles e introduce la idea de una inducción progresiva y cuidadosa con la cual se van estableciendo correlaciones entre diversos hechos basados en una previa recolección de datos. Herschel propuso un ejemplo muy claro y detallado en el cual aplicaba el método científico a su manera en el fenómeno de la propagación del sonido desde un objeto sonoro al oído humano, y lo describió en 6 simples pasos. Paso número 1. La estimulación de movimiento en un cuerpo sonoro. 2. La comunicación de este movimiento al aire o cualquier otro medio que se interponga entre el cuerpo sonoro y nuestros oídos. Paso número 3. La propagación sucesiva del movimiento de partícula en partícula del medio. Número 4. La comunicación del movimiento de las partículas del medio adyacentes al oído mismo. Paso número 5. Su transmisión en el oído por ciertos mecanismos a los nervios auditivos. Paso número 6 y último paso, la estimulación de la sensación auditiva. Todo este análisis, nombre que le asignó a esta primera etapa, lo llevó a cabo sin algo preliminar como una investigación, y de la cual no señaló ningún tipo de regla o especificación para llevarla a cabo, ya que le parecía que estaban de más, cosa que una persona que hace ciencia sabe que no es así. En base a su análisis, él deduce que hay dos causas del fenómeno que no podrían analizarse en otras más simples. La primera de ellas es el movimiento y la segunda es la sensación. De ahí se deriva que el sonido deba examinarse en función de las leyes del movimiento y de las sensaciones, o sea, de ciertas leyes de la naturaleza. Lo interesante es que Herschel se tomó el trabajo de hacer indicaciones específicas muy interesantes acerca de cómo proceder en la investigación, y estas se tratan de 5 simples reglas para establecer relaciones causales en un grupo heterogéneo de hechos. Regla número 1. Buscar conjunciones frecuentes de antecedentes y consecuencias. Regla número 2. Entre las anteriores, buscar cuando la ausencia de una consecuencia se acompaña de la ausencia de un mismo antecedente. Regla número 3. Buscar proporcionalidad entre antecedente y su consecuencia. Regla número 4. Aún en los casos de acción directa y sin variaciones cuantitativas, va un poco de la mano de la regla 3. Y regla número 5. Buscar si la inversión de la consecuencia sigue la inversión del antecedente. Es de gran interés mencionar que Herschel hace una admisión antiaristotélica en la cual señala que ocasionalmente las leyes también pueden formularse generando hipótesis y poniéndolas a prueba, en vez de proceder por rigurosa inducción como lo había mencionado al principio. Y esto nos demuestra su verdadera estirpe de investigador científico y de individuo experimentado en el origen heterogéneo de las ideas que finalmente se someten a prueba observacional o experimental. Unas son inductivas, pero otras no. Esta es su conclusión. Herschel no era muy preciso en sus indicaciones para generar teorías,
y él siempre sabía muy bien que no hay reglas precisas para generar buenas teorías científicas. Por último, Herschel se refugió en el lenguaje newtoniano y propuso que los científicos deberían perseguir las causas verdaderas en lugar de correr tras ficciones especulativas, pero le ocurrió lo mismo que antes. No pudo mencionar algunas reglas para poder diferenciar entre fantasía y realidad, por la simple y misma razón que antes. Tales reglas no existen. ¿Quién fue William Whewell? William Whewell fue un empirista inglés del siglo XIX. Nació en una familia clase media y desde joven destacó ganando así varias becas. Ingresó a la edad de 17 años al Trinity College en Cambridge. Estudió matemáticas, física, astronomía, geología, griego, latín, filosofía e incluso ganó un premio por un poema. A la edad de 23 se convirtió en presidente de la Unión de Cambridge, que era en ese entonces una sociedad estudiantil que estaba prohibida. Más tarde se volvió un cofundador de la Real Sociedad de Londres, gracias a su libro El Tratado Elemental de la Mecánica. Además de este hizo otros libros, entre los más destacados se encuentran Astronomía y Física General en relación con la teología natural. En este planteaba cómo los más grandes científicos en su principio creían en un creador, mientras que los ateos han contribuido poco o menos en la ciencia. Su libro más importante fue la historia de las ciencias inductivas. Para Whewell existían dos conceptos centrales sobre el método científico: la conciliación de las inducciones y la coligación de las observaciones. En el primero, se nos habla cómo los fenómenos distintos, como el movimiento de los planetas, las olas y las caídas de las manzanas, se explican por un mismo principio, la ley de la gravitación universal. Estas deben de tener descripciones de todo tipo, tiempo, causa, entre otros, mientras que el segundo, la coligación de las observaciones, nos habla de la combinación de los primeros para crear nuevos hechos. Dicho personaje se vio involucrado en una controversia con Mill debido a un folleto que realizó como crítica a la interpretación de este. Para Whewell, la investigación científica debía contener análisis, observación y una hipótesis que se comprobara. A la edad de 47 años comenzó a buscar casa para mudarse de la escuela, ya que éste vivía en la universidad. Ahí fue donde conoció a Cordelia Marshall, quien más tarde se volvió su esposa. El día de su boda se volvió el director del Trinity College. No obstante, no todo podía ser felicidad. Tras algunos años, su esposa murió al mismo tiempo que él había dejado su cátedra, por lo que todo esto lo sumió en una gran depresión. Logró salir de esta gracias a sus amigos y conoció a otra mujer con la que se casó más tarde. No obstante, después de 7 años, esta también falleció, sumiéndolo así en una depresión aún mayor. Esto conllevó a que éste se debilitara y más tarde, en 1866, muriera debido a una caída de un caballo. No podemos hablar de empiristas victorianos sin antes mencionar al más conocido del siglo XIX, John Stuart Mill, quien, aparte de ser filósofo, fue también escritor, editor, economista, político, entre otras profesiones. Su padre decide experimentar con la educación de su hijo, volviendo a este una persona culta desde pequeño. Toda su formación fue a través de segunda mano, a través de libros, y no de la experiencia personal, volviéndolo así un filósofo de la ciencia. Tras 13 años de arduo trabajo y luego de recuperarse de un colapso mental en 1843, publica su primer libro, System of Logic, siendo esta su principal contribución a la filosofía de la ciencia. El libro no trata sobre reglas o alguna estructura del pensamiento, sino que más bien es el manifiesto más extremo del empirismo epistemológico, basado a su vez en las profundas convicciones liberales de su autor, quien usaba el término empirista en sentido despectivo y lo contrastaba con conocimiento científico. La operación central en el sistema de Mill es la inducción, el cual descansa en el principio fundamental de la uniformidad de la naturaleza,
que postula que lo ocurrido una vez volverá a ocurrir cuando las circunstancias sean suficientemente semejantes. Por lo tanto, el principio de la uniformidad de la naturaleza puede analizarse en sus distintos componentes, que son generalizaciones de menor amplitud y relaciones causales individuales. Para Mill, la causa de un fenómeno es el antecedente o concurrencia de antecedentes, con los que está invariable e incondicionalmente ligado. Lo que en última instancia se desea en la ciencia, según Mill, es llegar a proposiciones como la siguiente. O A es la causa de A, o bien existen eventos sin causa, y como estamos seguros de que todos los eventos tienen causa, entonces A es la causa de A. Esto se logra por medio de métodos más elaborados de inducción, a los que Mill describió 5, principios o cánones basados en la obra de Herschel. Canon 1. Si dos o más ejemplos de un fenómeno bajo investigación poseen una sola circunstancia en común, esta única circunstancia, presente en todos los ejemplos, es la causa del fenómeno mencionado. Canon 2. Si una situación en que ocurre el fenómeno en investigación y otra situación en que no ocurre se parecen en todo excepto en una circunstancia, que solo se presenta en la primera situación, entonces esta circunstancia, que es la única diferencia entre las dos situaciones, es el efecto, la causa o una parte indispensable de la causa del fenómeno mencionado. Canon 3. Si dos o más ejemplos en los que el fenómeno ocurre muestran una sola circunstancia en común, mientras que dos o más situaciones en las que el fenómeno no ocurre solo comparten la ausencia de la circunstancia mencionada, entonces tal circunstancia, la única, en que difieren los ejemplos mencionados, es el efecto, la causa, o una parte indispensable de la causa del fenómeno estudiado. Canon 4. Cuando se resta o sustrae de cualquier fenómeno la parte que por inducciones previas se sabe que es el efecto de ciertos antecedentes, el residuo del fenómeno es el efecto de los antecedentes restantes. Canon 5. Cuando un fenómeno varía de alguna manera particular, es causa o efecto de otro fenómeno que varía de la misma o de otra manera, pero concomitantemente. En otras palabras, el problema filosófico central surgido del empirismo o inductivismo de Mill es el siguiente. En la ciencia, ¿quién tiene la última palabra, la lógica o la experiencia?